Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Dice en Hebreos capítulo 11, seguimos con la serie sobre Noé, y en Hebreos capítulo 11 dice el versículo 7, por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Entonces, ayer vimos que el océano en suspenso, que fue creado en el día 2 de la creación, se vino abajo. Él no había visto llover y él creyó cuando Dios le dijo que construyera una arca. Y entonces dice, porque por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Entonces, él con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Vamos a Génesis capítulo 6 y comenzando aquí en el versículo 14, en Génesis 6, 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la haréis. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Generalmente se considera un codo esto, del codo a la punta de los dedos. Ahora, si usamos ese codo, entonces estamos hablando aproximadamente 50 centímetros, o sea, medio metro. Quiere decir que si las medidas aquí son 300 codos, serían 150 metros. 50 codos de ancho serían 25 metros de ancho. 30 codos su altura serían 15 codos o 15 metros de altura. Entonces sería una embarcación de 150 metros de largo por 25 metros de ancho por 15 metros de alto. O sea, sería una embarcación muy grande. Se ha pensado, los críticos han tratado de decir de que no cabe los animales ahí. No es posible, pero vea las medidas. Eso suponiendo que el codo es este. Sin embargo, muchos han asegurado que el codo sagrado, el codo del templo, que fue el que Noé usó, no es este, que se considera como el codo egipcio, este, de 50 centímetros, sino más bien este, o sea, el antebrazo, todo lo que es el brazo, comenzando desde el antebrazo, comenzando desde acá hasta la punta. Sin embargo, para mayor facilidad, vamos a usar el codo egipcio, 50 centímetros. 50 centímetros, estamos hablando de una embarcación de 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto en 3 pisos. Cada piso tendría 5 metros de alto. Es una embarcación muy grande, suficientemente grande para todo lo que Dios desea hacer aquí. Versículo 16, estamos en Génesis 6, 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. O sea, esta es una ventana que le va a dar la vuelta al arca arriba. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo, o sea, medio metro de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vamos al capítulo 7. Bueno, sigamos acá. Ahora vamos al capítulo 7.
Versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra. Entonces, de toda clase de animales, no incluye los peces, ellos no se ahogan. De todos los animales terrestres y las aves, va a meter una pareja. De las aves, según su especie, de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del alimento que ellos comían. En el capítulo 1, versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, los hombres eran vegetarianos antes del diluvio. A la salida del arca es que Dios mandó que comieran carne. Vamos a ver eso en estos días. Pero antes del diluvio eran vegetarianos. Este fue el plan original antes del pecado, en el hábitat que Dios creó para que el hombre viviera eternamente. Y eso no cambió sino hasta después del diluvio. Eran vegetarianos. Dice el versículo 30 de Génesis capítulo 1, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de que ellos debían meter el alimento, volvemos ahora a Génesis capítulo 6 y el versículo 21, y toma contigo de todo alimento que se come. Está hablando de toda clase de hierba de campo. Está hablando de lo que los animales comían. Está hablando de lo que los hombres comían. Eran vegetarianos. Es por eso que el león no se va a comer el cordero, porque eran vegetarianos. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. O sea, comían lo mismo. Tanto los animales como el hombre comía lo mismo. Eran vegetarianos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora sí, vamos al capítulo 7. Y comenzando aquí en el versículo 1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, era creyente y además de eso no se había mezclado con la raza de Caín. Era limpio, puro en sus generaciones. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Pero yo creí que debía tomar una pareja. Muy bien. Una pareja de todos los animales. Una pareja de todas las aves. Pero ahora está hablando de los animales que son para sacrificio y también van a ser para consumo humano. Ahora entonces le dice en el 7.2, de todo animal limpio. O sea, para sacrificio y para consumo después del diluvio, tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También las aves de los cielos, los que son para sacrificio y para consumo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Vamos a parar un momentito aquí. 7 días, en el momento que Dios le dice, entra al arca. ¿Qué sucedió en esos 7 días? Bueno, buena pregunta. Se conjetura. ¿Qué sucedió? Bueno, hay quienes dicen que Matusalén había muerto y que estaban entonces recordándolo a él, o sea, sus funerales. Porque recuerde que el nombre Matusalén significa al morir vendrá el diluvio. De veras que él murió cuando vino el diluvio. Era una profecía, la palabra profética de que
Matusalén vivió 969 años. Se ha dicho que hubo 120 años de advertencia. En realidad hubo 969 años de advertencia. Cada vez que llamaban a Matusalén por nombre, estaban diciendo, al morir vendrá el diluvio. Pero hubo 120 años en que Noé, pregonero de justicia, estaba predicando y advirtiendo acerca de lo que iba a ocurrir. Hubo suficiente advertencia. En esos 7 días posiblemente entonces estaban recordando la muerte de Matusalén. Posiblemente hubo esos 7 días en que hizo falta que los animales entraran. Una cosa interesante en cuanto a los animales. Noé no tuvo que ir a buscarlos. Si no hubiera tenido que ir a buscar los animales, imagínense. No. Dios hizo que los animales hicieran fila para entrar al arca. Pero duraron 7 días para entrar. Además, habían también necesario para almacenar todo el alimento que ellos iban a ocupar durante ese tiempo. Fue un poco más de un año que estuvieron a bordo del arca. Durante ese tiempo iban a necesitar el alimento para los animales y el alimento para los seres humanos que estaban a bordo. Entonces dice aquí en Génesis 7:4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Qué hice? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahí está la clave. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Seguimos leyendo. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, un total de 8 personas, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, o sea, una pareja de los no limpios, 7 parejas de los animales limpios que iban a ser para sacrificio y también para consumo humano después que salieron del arca, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra de 2 en 2, entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Nos podemos imaginar los animales desfilando, las parejas entrando, y Noé los va acomodando. Son 3 pisos. Hay una parte donde va a vivir Noé con su familia, el resto es ocupado por los animales. Los va acomodando, los 3 pisos. Y sucedió que al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Entonces, Noé tenía 600 años de edad, 120 años de predicar, 120 años de preparación. Y Noé tenía 600 años de edad. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El océano en suspenso, que estaba alrededor de la tierra, donde Dios separó las aguas de las aguas en el día 2 de la creación, Shamayim, las aguas arrojadas hacia arriba, ese océano en suspenso se vino abajo. Eso es lo que dice aquí, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Quiere decir que las aguas subterráneas, los lagos, los ríos subterráneos, todo eso Dios lo empujó a la superficie. Entonces tenemos las aguas subterráneas siendo empujadas a la superficie, causando inundaciones. Tenemos el océano en suspenso que se vino abajo. Y además de eso, dice el versículo 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé creyó. Y porque Noé creyó, Dios pudo hacer lo que él había dicho. La tierra se había corrompido, la tierra estaba totalmente llena de violencia. Dice aquí
en el versículo 11 del capítulo 6, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jesús dijo que cuando el Hijo del Hombre regresara a la tierra, o sea, la segunda venida de Cristo, las condiciones iban a ser semejantes a lo que estaba ocurriendo en los días de Noé. Lo estamos viendo. Es triste, es lamentable. Las cosas suceden, hay violencia, hay malos pensamientos, hay corrupción por todas partes, y cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, ocurre algo peor. Estamos muy cerca de la segunda venida de nuestro Señor. Noé creyó, y porque Noé creyó, Dios pudo hacer lo que él había dicho. Jesucristo dijo que la tierra iba a estar parecida a los días de Noé. Cristo viene. ¿Está usted preparado para la segunda venida? ¿Está usted preparado para que cuando Cristo venga por los suyos y los creyentes seamos arrebatados, irá usted con nosotros? ¿Es uno de los creyentes? ¿Es uno de los que están esperando la segunda venida de Cristo? ¿Es usted hijo de Dios por la fe en Jesucristo? ¿Es usted creyente? ¿Está esperando al Señor en su venida? Si no es así, hoy es el mejor día de su vida para que usted tome la decisión. Reconozca que es pecador, pecadora, arrepiéntase de todo corazón de sus pecados y crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Crea que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue para usted. Y fue suficiente para usted. No hay que añadirle nada. Simplemente arrepiéntase, crea, confíe, permita que lo que Cristo hizo en la cruz se atribuye a su deuda con Dios. Usted será salvo. El Espíritu de Dios que le está diciendo ahora que usted es pecador, vendrá a su espíritu que está muerto en delitos y pecados, le dará vida a su espíritu, establecerá morada, y dice la palabra de Dios en Romanos que el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo invito a formar parte de la familia de Dios. Lo invito a esperar la venida del Señor. Crea en Jesucristo. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿cuándo Jesús fue crucificado? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Muchos se discuten en cuanto a esto. La mayoría piensan que fue el viernes, el día de la crucifixión de nuestro Señor. Pero dejemos a un lado las tradiciones, dejemos a un lado lo que usted ha escuchado. Veamos la evidencia. Vamos a Mateo 12:39. En el programa de ayer vimos el día de reposo. Ese día de reposo que puede caer por fechas fue lo que sucedió en la semana de la crucifixión de nuestro Señor. Entonces Él fue crucificado en la Pascua. Al día siguiente de la Pascua era día de Santa Convocación, era por fechas. La Pascua se celebraba 14 Nisan o 14 Aviv, que es lo mismo. El 15 Nisan o 15 Aviv era día de Santa Convocación. Era un sábado por fechas, podía caer cualquier día de la semana. Yo voy a decir que Jesús fue crucificado en miércoles y que resucitó el primer día de la semana y que guardó 3 días y 3 noches en la tumba. Vamos a buscar la evidencia. Vamos a Mateo 12:39. Aquí hay una pregunta donde los judíos están tentándolo y están pidiéndole una señal. Entonces Jesús contesta en 12:39 de Mateo: mas él respondió y les dijo: una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, por cierto, no es una ballena, es un pez que Dios preparó para la ocasión. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No hay manera alguna de contar 3 días y 3 noches entre viernes y domingo. Lo que se nos ha dicho es, no, pero es que una porción de un día cuenta como un día. Aún así, entre viernes y domingo no hay manera de meter 3 días y 3 noches, que es la señal de Jonás. Ahora vamos entonces a buscar a través de las Escrituras, vamos a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículos 42 y 43. Aquí estamos ya en la crucifixión. Y al atardecer, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado. Pero este no es sábado de séptimo día, que es donde viene la confusión. Este es el sábado 15 Nisan, 15 Abib, que era el día que empezaban los panes sin levadura. Al atardecer, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, consejero noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y osadamente se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vamos ahora a Lucas. En Lucas capítulo 23 y el versículo 50. Lucas capítulo 23 y el versículo 50. Y he aquí un varón llamado José, el cual era consejero del concilio, varón bueno y justo. Este no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual también esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Tome nota. Y era el día de la preparación de la Pascua y estaba comenzando el sábado. O sea, Jesús entregó su espíritu a la hora nona, o sea, a las 3 de la tarde, y ya acercándose el anochecer, cuando estaba por ponerse el sol y empezar el siguiente día, porque a la usanza de los judíos el día empieza al ponerse el sol. En el momento que el sol se pone, en el momento que el sol desaparece en el horizonte, empieza el día siguiente. Entonces estaba por empezar el día de preparación. Dice, era el día de la preparación de la Pascua, estaba comenzando el sábado, sábado 15 Nisan, 15 Abib, el día que comenzaban los panes sin levadura, después de la Pascua. Y lo siguieron también las mujeres que habían venido con él desde Galilea y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo. Ahora, el versículo 56 dice, y al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos. ¿Cuándo? No podían el día después de la Pascua, porque era día de Santa Convocación. Era día sábado por fechas. Entonces, ¿de cuál día está hablando el versículo 56 de Lucas 23? Prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado de séptimo día, conforme al mandamiento. Entonces, si Jesús fue crucificado miércoles, jueves es 15 Nisan, que es un día de Santa Convocación, es un sábado. Entonces, luego hay un sábado de séptimo día. Entre el sábado de Santa Convocación, que es por fechas, el día que empiezan los panes sin levadura, y el sábado del séptimo día, queda un día de por medio. El día de por medio es un día de trabajo. Y en ese día de trabajo, dice el versículo 56 de Lucas 23, al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado del séptimo día, conforme al mandamiento. Ahora entonces vamos a Juan. Vamos a Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19. Comenzando con el versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, mas en secreto por medio de los judíos, rogó a Pilato que permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y se lo permitió Pilato. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo. Solo Juan menciona a Nicodemo. Los otros evangelios mencionan solamente a José de Arimatea. Juan incluye a Nicodemo.
Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo una compuesta de mirra y aloe, como 100 libras. Nicodemo, igual que José de Arimatea, era miembro del Sanedrín. Vieron lo que sucedió. Entonces, evidentemente, Nicodemo, en ninguna parte dice que él estuvo en la cruz. Nicodemo, evidentemente, entonces, viendo lo que estaba sucediendo, él se preparó. Y él preparó un compuesto de mirra y aloe para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor. Pero esto no era todo lo que hacía falta según la usanza de los judíos. Esto fue para mientras tanto. Las mujeres se prepararon el día que quedó entre el día de Santa Convocación de 15 Nisan y el día de reposo de séptimo día. En ese día que quedó en el medio, que evidentemente era viernes, entonces las mujeres prepararon para llegaron el primer día de la semana para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor y les cogió tarde porque ya él había resucitado. Seguimos leyendo. Tomaron pues, versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Ahí pues pusieron a Jesús por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. Entonces estaban corriendo antes que empezara 15 Nisan, antes que empezara el día de Santa Convocación, que era sábado por fechas. Ahora, otra cosa que ocurrió ese viernes es lo que hicieron los judíos. Encontramos aquí, volviendo a Mateo capítulo 27. Versículo 62. Y al día siguiente, el que es después de la preparación, o sea, el día que le siguió a 15 Nisan, 15 Abib, que era un día de Santa Convocación, era un sábado por fechas, el sábado del comienzo de los panes sin levadura. Al día siguiente, que es un día de trabajo que quedó en medio del día de Santa Convocación, 15 Abib, y el sábado de séptimo día, al día siguiente, el que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos. Y será el último error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro con la guardia, sellando la piedra. ¿Cuándo? El día que quedó en medio de los 2 sábados. Quedó en medio del sábado de 15 Nisan, 15 Abib, y el sábado de séptimo día. Luego dice el capítulo 28, y al fin del sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, entonces venían las mujeres para embalsamar el cuerpo de Jesús, que habían preparado el día que quedó entre los 2 sábados. Ahora llegaron a embalsamarlo y ya les había cogido tarde. Ya el cuerpo de nuestro Señor no estaba. ¿Cuándo resucitó? Resucitó el primer día de la semana. ¿Cuándo fue crucificado? Evidentemente, una cosa sabemos. Él fue crucificado el día de la Pascua. Él celebró la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos. Celebró la Pascua empezando el día 14 Nisan, 14 Abib. O sea, después de las 6 de la tarde, él celebró la Pascua. Y también después instituyó la Cena del Señor. Luego fueron al huerto, ahí fue apresado y ahí empezó entonces todo, los juicios de nuestro Señor durante la noche. En la mañana entonces lo cogieron y lo crucificaron a las 9, más o menos, a la hora tercia. Lo estaban crucificando, pasó 6 horas en la cruz. Entregó su espíritu a las 3 de la tarde más o menos. Hubo tinieblas entre el mediodía y las 3 de la tarde cuando él se separó, cuando el Padre tuvo que volverle la espalda porque él llevaba el pecado del mundo en sus hombros. Y en ese día, entonces, el día de la Pascua, Jesús fue crucificado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba pagando el precio del pecado suyo y del pecado mío. Jesucristo evidentemente fue crucificado miércoles. Jueves es un sábado por fechas.
viernes es un día de trabajo, sábado de séptimo día, Jesús descansó en la tumba, terminó de cumplir la ley, guardando el sábado de séptimo día en la tumba y resucitó el primer día de la semana. Muchas gracias por la pregunta. Estoy esperando la suya esta semana. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.